Buenas tardes a todas, a todos. Mi nombre es Mireya Aguilar, de la Coordinación General de la Feria Intercultural del Libro de Tacámbaro. Estamos ahorita en la conmemoración de nuestra 7ª edición. Tenemos como invitado al estado de Guerrero y, bueno, hoy tenemos una actividad muy interesante en coordinación con Corpo Gensen Bienestar Feminista. Y bueno, queremos celebrar el Día de la Niña, que está muy próximo, el día 30 de abril, en el marco de esta Feria Intercultural del Libro de Tacámbaro, y vamos a tener una jornada de cuentacuentos feministas, para lo cual tendremos a partir de hoy, 25, mañana y hasta el 27, pasado mañana, una actividad para todas, para todos, pero bueno, nos interesa mucho que las niñas, las madres estén aquí con nosotras, los padres también, cuidadores, leyendo con nosotras. Vamos a iniciar el día de hoy con un cuento que se llama La princesa Carlota y su dragón mascota. Nos acompaña Saori Calderón, quien va pues a dar lectura a este cuento. Y quiero presentar a Saori, que agradezco mucho que esté hoy aquí con nosotras. Saori Cristal Calderón Mata es licenciada en Psicología Clínica, es intérprete de lenguaje de señas mexicanas, además es mamá, labora como acompañante psicológica y tallerista en Corpo Gensen Bienestar Feminista, dedica su quehacer personal y profesional en el trabajo con mujeres desde una perspectiva humana y feminista. Hace activismo desde la infancia por una crianza con respeto para las niñas y los niños. Te damos la bienvenida, Saori. Nos emociona mucho que estés aquí y que estemos llevando a cabo esta relación con este colectivo, y para nosotros es muy importante en la FILIT pues tener actividades que abonen al quehacer de las niñas y de los niños, y bueno, que estemos educando a nuestras niñas de una manera distinta, y que las princesas con las que nosotros crecimos, nosotras, que veíamos en las películas y que leíamos en los cuentos, pues que ahora las estemos mirando desde otra manera, que esas princesas sean protagonistas diferentes, distintas, que sean insumisas, pues valientes, independientes, como las niñas y los niños que queremos formar. Bienvenida, Saori. Así es. Muchas gracias, Mireya. Así es. Yo sueño con que algún día cuando le preguntamos a una infancia, ¿quién es tu princesa favorita? Responda que es la princesa Carlota y no Blancanieves o las que ya tenemos, ¿no? Y pues bueno, entonces, ¿puedo comenzar? Muchas Adelante, gracias. Saori. Bien, bueno. El día de hoy vamos a hacer una lectura de este cuento que se llama La princesa Carlota y su dragón mascota. Las autoras son Marisa Rebulledo y Susana Ginesta. La princesa Carlota no es una princesa corriente de esas que aparecen en los cuentos. Ella es la princesa del país de los cuentos al revés, un país donde todo es diferente y las princesas no sueñan con un príncipe azul, sino con viajar y ser astronautas. Carlota es una princesa muy divertida. Le encanta jugar con los animales, correr por el bosque, subirse a los árboles y sobre todo pasar horas y horas jugando y divirtiéndose con sus amigas y amigos. Ella no espera al príncipe mientras limpia el castillo, sino que se dedica a viajar, a tener aventuras y a conocer sitios nuevos. Todo esto, no vayas a pensar que lo hace solita. Ella siempre va acompañada de su mascota preferida, el dragón Buba. Buba tampoco es un dragón corriente, es tímido, algo miedoso y bueno como un trozo de pan. Un día, cuando era pequeño, tosió algo de fuego, tal y como lo hacen los dragones de los cuentos. Pero al pensar que el fuego podría hacer mucho daño, decidió arrojar por sus fauces a partir de ese día pompitas de jabón, es decir, burbujas. Cuando Buba está contento, el país de los cuentos al revés se llena entero de pompas de jabón gigantes. Carlota siempre fue una niña divertida y valiente. Desde que era pequeña le encantaba jugar subiéndose a los árboles, montar en bicicleta y echar carreras con sus mascotas gigantes. Babosas del tamaño de elefantes y sapos de todos los colores. Siempre decía que de mayor quería ser astronauta
y por eso se pasaba las noches acostada en la barriga de Buba mirando las estrellas. Pero Carlota se hizo mayor y llegó a esa edad en la que muchas mujeres empiezan a tener novio. A ella no le preocupaba ese tema porque había decidido no casarse de momento. Necesitaba el tiempo para viajar, vivir aventuras con su dragón y prepararse para ser astronauta. Pero al rey y a la reina esa idea no les hacía tanta gracia. Todas las mañanas se levantaban con preocupación pensando que Carlota se iba a quedar soltera de por vida, como si eso de verdad fuera un problema. Entendían que las princesas tenían que terminar en cuentos casándose y no conocían el caso de ninguna que hubiera decidido ser astronauta y vivir su vida de manera independiente. Ahí quiero hacer un pequeño paréntesis y los invito a que si nos están acompañando con infancias, acá en la sección de comentarios, nos puedan ir poniendo ustedes que querían ser de niñas, sus hijos, sus hijas que quieren ser de grandes. Sus padres, el rey y la reina, no paraban de repetirle que tenía que encontrar un marido para poder reinar. Carlota, déjate ya de tanto animalito y búscate un maridito, le repetían el rey y la reina una y otra vez. Lo que de verdad me gusta es vivir en el castillo con mis mascotas y hacer cosas divertidas y estudiar para ser astronauta. Yo no quiero casarme, todavía me quedan muchas cosas que ver y aventuras que vivir. Esta chica no entra en razón, algo debemos hacer. Así que el rey y la reina, a la semana siguiente, fueron muy temprano a los aposentos de Carlota para despertarla. Carlota, levántate, que hemos preparado una sorpresa para ti. Así que ponte muy guapa, celebraremos una fiesta. Carlota, emocionada, se levantó de un salto, se puso su mejor vestido y abrió la ventana para contemplar el hermoso día que hacía. Pero para su sorpresa, lo que Carlota vio fue a una gran fila de príncipes esperando a ser elegidos para convertirse en su esposo. No me puedo creer que me hayan hecho algo así cuando saben muy bien que yo no quiero casarme. Y ahora no puedo decirles que se vayan porque sería de muy mala educación. La princesa se puso a pensar hasta que se le ocurrió una gran idea. Aquel que quisiera casarse con ella debería superar una prueba. Pero claro, estas pruebas serían muy duras para que así ningún príncipe las superara y Carlota pudiera seguir soltera y tan feliz en su castillo. De este modo comenzó la fiesta de Carlota. Se presentó entre todos los príncipes y explicó sus intenciones. Muchos de los príncipes decidieron regresar a su palacio, pues sus motivaciones no se acercaban en absoluto a lo de buscar esposa. Otros tantos se mostraron atemorizados y prefirieron no participar, pero de entre todos los príncipes quedaron 5 deseosos de enamorar a Carlota. Optaron por dar su consentimiento y decidieron, por tanto, presentarse a las pruebas. El primero que se atrevió a pasar por las pruebas de Carlota fue el príncipe Margarito, que era un chico muy amable, tierno, educado y un gran amante de la naturaleza. Tanto le gustaba que en su palacio tenía un jardín repleto de cientos y cientos de flores preciosas, algunas muy extrañas que cuidaba y regaba con mucho cariño. Como Margarito era un príncipe sensible y tierno al que le encantaban las flores y las plantas y se había especializado en sus olores, formas y colores, Carlota, impresionada por su afición, decidió mandarlo al jardín encantado con una cesta llena de comida para que buscara a sus pequeñas babosas y les diera su almuerzo. El príncipe Margarito agarró la cesta con entusiasmo y se adentró en el jardín encantado. Iba buscando, con la mirada clavada en el suelo, a las babosas de Carlota, imaginando que serían diminutas, cuando de pronto su cabeza chocó con una viscosa y pegajosa cosa verde. Margarito levantó la cara y ¿cuál fue su sorpresa cuando descubrió que las babosas de Carlota no eran del tamaño que él imaginaba? Eran gigantes. Margarito salió corriendo horrorizado y poseído por un miedo insoportable. Se asustó tanto a ver el tamaño de los animalitos que comenzó a llorar sin encontrar consuelo en ninguna de las aclaraciones que le hacía Carlota. Margarito, tranquilo, si no hacen nada, son buenas y muerden, le decía Carlota. Pero el príncipe Margarito se marchó desconsolado de la fiesta. Carlota aprendió algo muy importante y es que los príncipes también pueden sentir miedo.
no todos son valientes. El siguiente fue el príncipe danzarín, que era un chico muy inquieto al que le encantaba pasarse el día cantando, bailando y haciendo piruetas. Así que Carlota le propuso lo siguiente: si consigues bailar sobre patines durante 24 horas seguidas sin parar ni un solo segundo, me casaré contigo. Entonces el príncipe danzarín se puso a bailar muy animado y feliz, y así estuvo 1 hora, 2 horas, 3 horas, y ya no bailaba tan animado, porque Danzarín estaba cansado y le dolían los pies y la espalda. Llevaba 7 agotadoras horas bailando sin parar, cuando de repente comenzó a ponerse de color rojo, morado, azul, verde, amarillo y de todos los colores. Entonces se desplomó en el suelo, muerto de cansancio y quejándose de dolor. ¡Ay, mis riñones! ¡Ay, mis pies! Y Carlota aprendió que los chicos también se cansan, sienten dolor y no siempre tienen por qué ser fuertes. El próximo fue el príncipe Oscar, al que le encantaba ir siempre muy limpio e impecable, y además era un gran jinete, y le encantaba presumir de su buen gusto y buenas maneras mientras montaba en sus también limpios e impecables corceles. Entonces Carlota, como prueba para casarse con ella, le propuso que domara su caballo. Pero el caballo de Carlota era indomable y nadie nunca había conseguido montarse en él. El príncipe Oscar, con mucho cuidado para no mancharse, entró en el establo donde se encontraba el indomable caballo de Carlota, y en su intento de domarlo, lo único que consiguió fue el caballo de un Cos le tirara la cabeza contra el fango, manchándole toda la ropa. El príncipe, al verse lleno de lodo, se enfadó muchísimo porque no soportaba estar sucio. Y así Carlota aprendió que a los chicos también les gusta arreglarse y estar guapos. Aunque la princesa le explicó a Oscar que no pasa nada por ensuciarse y que debía disfrutar y jugar y no estar pendiente únicamente de que la ropa estuviese intachable. Una tarde Carlota conoció al cuarto príncipe, al príncipe Maderucho. Era un muchacho simpático y alegre, aunque algo arrogante. Presumía de cortar con su hacha los troncos más fuertes y rígidos de todos los que encontraba en los bosques. Buscaba árboles grandes y altos y sin pensarlo los talaba. Así que Carlota, tras observar atentamente a Maderucho, decidió retarle con la siguiente prueba. Maderucho, tendrás que ir a mi bosque mágico y ahí buscarás el árbol más fuerte. Cuando lo encuentres, tala un trozo de su tronco y tráemelo al palacio. Maderucho emprendió su marcha y, provisto de su hacha, se adentró en el bosque para comenzar a buscar el árbol más robusto. De lo que no era consciente el príncipe es que en el bosque de Carlota los árboles son diferentes. Ahí, cuando uno de estos está cansado, por ejemplo, de tomar el sol, levanta sus raíces del suelo y se cambia de sitio. Sí, los árboles también andan. Y no solo eso, también son capaces de hablar. Carlota decidió ir detrás de Maderucho para ver la reacción de este cuando descubriera que los árboles estaban tan vivos. Enseguida Maderucho encontró el árbol más alto y fuerte, situado en el centro del bosque. A primera vista parecía un árbol normal, pero qué sorpresa se llevó este cuando al levantar su hacha notó cómo algo en la cabeza le golpeaba para llamarlo. ¿Qué será esto que siento en mi cabeza?, pensó Maderucho. ¿Será una rama que se ha caído o una hoja quizás? Pero el árbol volvió a golpearle. Maderucho levantó la mirada y, cuando vio al árbol que se movía como una persona, se quedó quieto como una estatua. ¿Qué haces con esa hacha?, preguntó el árbol. No me querrás talar, ¿verdad? Maderucho, asustado, contestó. No, solo quería coger un trozo de madera. Un trozo de mi tronco. Estás loco. ¿Sabes el daño que eso me hace? Es como si cortaras un trozo de mi barriga. Ni se te ocurra, gritó el árbol. Maderucho se puso a pensar en todos los árboles que había talado antes, y de pronto una pena horrible se apoderó de él. Tanta era esa pena que Maderucho se puso a llorar, y aunque Carlota intentó consolarle, no hubo manera de que parara. Carlota aprendió que los chicos también lloran. El príncipe Maderucho estaba muy avergonzado porque una chica le había visto llorar, pero la princesa le explicó que chicos y chicas
tienen sentimientos y sienten miedo, y no es malo demostrarlo. Y tras esto, el príncipe Maderucho volvió a su reino para cuidar de sus bosques y sus árboles. El último príncipe que accedió a superar las pruebas de Carlota fue el príncipe Canijín, un chico muy simpático y alegre al que le encantaba viajar y divertirse. Al verle tan delgadito, Carlota pensó en su prueba y tuvo una idea. Le pediría a Canijín que acompañara a sus padres, el rey y la reina de compras, pero el rey y la reina solían hacer grandes compras porque tenían poco tiempo, así que cuando iban a comprar lo hacían para todo el año. Canijín al principio cargaba sin problema todos los paquetes, pero cuando ya llevaba 3 pares de zapatos, 2 pamelas, kilos de peras, manzanas, varias cajas de leche y más cosas, decidió pararse. Estaba horrorizado de todas las cosas que compraban y de cómo le hacían cargar. Con firmeza decidió soltar las cosas y con voz tajante afirmó: bueno, pero ¿esto qué es? Yo ya no puedo más. Todas estas cosas pesan muchísimo y yo no soy un príncipe fuerte precisamente. Estoy cansado y además pienso que no es justo que yo cargue con todo mientras el rey y la reina van con las manos vacías. No es justo eso, como tampoco es que una princesa me tenga que poner pruebas para casarme con ella. Nos casaremos si estamos de acuerdo los dos y ya está. Y si alguno no quiere, tampoco pasa nada por quedarse soltero o soltera, ¿verdad, Carlota? Carlota no podía creer lo que el príncipe Canijín estaba diciendo. Por fin encontraba a alguien que estaba de acuerdo con ella. Y lo mejor de todo, Carlota estaba radiante de felicidad porque había demostrado a sus padres que no era necesario que una princesa se casara y que todos los príncipes no tenían por qué ser fuertes y valientes. Con Margarito habían aprendido que los chicos también sienten miedo, con Danzarín que también se cansan y con Maderucho que pueden sentir pena y llorar, con Oscar que les gusta estar guapos y con Canijín que no siempre son fuertes. El rey y la reina comprendieron por fin que existen princesas que se casan y otras que no. Entendieron que las dos opciones son buenas siempre que ellas sean felices. Lo importante es que cada princesa elija su opción libremente y termine su cuento donde y con quien más le apetezca. Pero, ¿saben una cosa? Canijín y Carlota se hicieron muy amigos, pero Canijín era un príncipe algo miedoso y le asustaban las noches de tormenta. Cuando esto sucedía, Carlota le invitaba a hacer un juego para ahuyentar el miedo de la tormenta. Desde entonces, Carlota es la princesa del país de la igualdad, un país donde todos y todas pueden hacer las mismas cosas, donde se juegan con los mismos juguetes y se comparten los colores. Es un país, en definitiva, donde todas las personas tienen los mismos derechos y deberes. Y fin, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Qué bonito, Saori. Me encanta. Gracias. Ay, ahora que los cuentacuentos en las escuelas, en las salas de lectura, en los círculos de lectura sean estos, Así de es. verdad. Hay que ir guardando ya esos cuentos que no nos ayudan, ¿no? La Cenicienta, la Bella Durmiente, no, que crecimos con ellos, ¿no? Y que Así es. digo, cómo evitar que conozcamos muy bien esas historias, pero que ahora hay eh, otras lecturas, ¿no? Bueno, y hay algunos comentarios, estoy viendo por aquí. Okay. Felicitaciones, excelentes temas, gracias por llevar a cabo estos talleres, excelente, muy bonito, linda tarde. Creo que no hay preguntas. Creo que no. Sí, creo que no. Y me gustaría que nos platicaras la experiencia que tú tienes. Escucho que, bueno, además eres mamá, Sí, es. eres psicóloga y, bueno, ¿qué experiencias tienes? ¿Cómo reciben las niñas y los niños también, ¿no? Porque se nos han impuesto a ambos géneros a estos estereotipos de cómo deben ser los niños y cómo deben ser las niñas. Ujú. Y que también los niños sufren, ¿no? Al exigirles que sean fuertes, como en el cuento, que sean valientes, que no lloren. Entonces, así como nos han hecho mucho daño a las mujeres, pues por supuesto que también a los niños.
¿cómo has visto la recepción de los niños y las niñas ante estas lecturas, ante estas narrativas diferentes a lo impuesto socialmente, incluso en nuestras familias, en las escuelas, todo un sistema que coadyuva a esto? Sí, definitivamente, ya pues hay de todo un poco, ¿no? Y esto es lamentable porque, pues como dicen por ahí, los padres somos, los hijos más bien, y nuestras hijas son el reflejo de nosotras como mamás y como padres, ¿no? Entonces hay de todo, ¿no? Hay quienes lo reciben muy bien, se emocionan, les gusta mucho justamente y empiezan a cuestionar, ¿no? Yo me he dado cuenta que, o más bien he confirmado que definitivamente los pequeños y las pequeñas no son tontos, no son tontas, se dan cuenta de lo que pasa alrededor y claro que se dan cuenta de estos estereotipos, ¿no? De estos roles de género que todavía nos imponen muy fuertemente desde la infancia, en general en todos los espacios, ¿no? Desde los cuentos, pero también en las escuelas, que las niñas estén obligadas a llevar falda y cabello largo y los hombres cabello corto y pantalón, que bueno, ya se ha estado como cambiando un poquito esto en algunos lugares, pero todavía falta. Así como pues hay quienes son muy renuentes, ¿no? Como, ¿cómo es posible que un príncipe llore? O ¿cómo no se van a casar? ¿No? Y entonces podrá sonar gracioso, pero viendo el trasfondo nos cuestionamos, ¿no? ¿Qué pasa con estos pequeños que no están hablando o que ni siquiera saben, por ejemplo, esta parte del consentimiento, ¿no? Que es una parte importante también de la que habla el cuento al final, que dice este príncipe canijín, ¿no? Pues los dos tenemos que estar de acuerdo en casarnos y si uno no quiere o no queremos los dos, pues no pasa nada, ¿no? O sea, el mundo no se va a acabar porque estemos solteros o solteras. Pero en general, creo que la recepción de los pequeños y las pequeñas es muy, muy buena, muy bonita. Y pues bueno, son mentes frescas, ¿no? Podemos todavía cambiar mucho más fácilmente el pensamiento. Pero creo que también hago una invitación a este trabajo, pues justamente con mamás y papás, ¿no? Que sí es importante que empecemos a hablar de estos temas, que si no nos queremos deshacer de cuentos de princesas o de películas de Disney, porque también nos gustan, eh, creo que un ejercicio bonito, ¿no? Que yo hago, bueno, digo, mi bebé es muy pequeñita, apenas va a cumplir 3 años, pero aún así, cuando vemos una película de este tipo o así, intento como explicar, ¿no? ¿Cuál fue el mensaje de la película, pero por qué fue así, qué pudiéramos hacer diferente, qué está mal, ¿no? Incluso en estos cuentos, en estas películas, y pues bueno, creo que ya me estoy desviando de, por otro lado, y parece que hay una pregunta por acá, ¿verdad? A ver, sí, sí, sí. Ay, ya no lo vi. Bueno, en lo personal, mi hija tiene libros de Raquel Díaz Reguera que toca temas sobre el empoderamiento de las niñas y el cambio de chip que como papá nos toca. A mi hija le gustan mucho sus libros. Ok, más bien era una recomendación. Qué Así bonito. es. Sí, había comentado también alguien, cuando hiciste la pregunta, creo que fue ella misma, Ana PB, que su hija le gustaría ser, o a Natalia, escritora. Escritora. Ok, qué bonito. Sí, sí, sí. Sí, me encanta esta parte que mencionas, ¿no? De que las niñas y los niños tengan esta posibilidad de elección de qué quiero hacer, ¿no? Porque pues nos han impuesto, y digo, yo sí crecí con eso de que nos teníamos que casar. Y yo, la verdad es que ahorita que preguntaste, yo no me miraba con hijos o con esposo, yo no, pero decía, ay, ¿qué voy a hacer entonces? Porque todo estaba diseñado para que lo hiciera a cierta edad, ¿no? Que no, y los hijos y toda esta parte, y yo decía, no, 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 como que no es lo mío, ¿no? Pero bueno, afortunadamente ahorita hay más de estas posibilidades, ¿no? De que las niñas digan, quiero tener hijos, no los quiero tener, me quiero casar, no me quiero casar, ¿no? Y yo creo que es lo que, pues lo que se busca, ¿no? No tener estas condiciones, pues que es lo que debes hacer, ¿no? Lo que te Impuestos. tocó. Ajá, exacto. Sí, exacto, ¿no? Y incluso como lo hablamos desde la infancia, ¿no? Que seguramente es una parte que también tenemos que cuestionar, esta parte de em,
socializar o hasta cierto punto sexualizar a las infancias desde edades bien pequeñitas, ¿no? Bien tempranas, así como llegar y preguntar que si ya tienen noviecito en el kinder, cuando a lo mejor ni siquiera entienden bien del concepto de lo que es esto, ¿no? O preguntarle a una niña que es muy pequeña si quiere ser mamá o no, o estos juguetes, ¿no? Que también todavía nos imponen mucho estos roles que a los niños, pues, carros, juguetes, donde les permita mucho movimiento, más, ¿no? Incluso más pensamiento crítico, pensamiento abstracto y todo lo demás. Y pues a las niñas no, ¿no? A las niñas todo en razón de las tareas del hogar y de la crianza, ¿no? Bebés, cocinitas, planchas de juguete, ¿no? Electrodomésticos de juguete. Entonces creo que también eso estaría interesante que nos lo pudiéramos cuestionar, pero pues sí, dentro de lo feo que tenemos todavía en esta sociedad, es ventajoso y es ya un logro para nosotras y para las futuras generaciones que por lo menos se empiece a hablar de estos temas, de poder pues elegir, ¿no? ¿Qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos también, ¿no? Cuando seamos adultas. Claro, claro, no, excelente. Sí, 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 y bueno, qué bueno que Ana nos comparte esta experiencia, ¿no? Y de estar leyendo con nuestras niñas otras narrativas, niñas y niños, ¿no? Y que en las escuelas también se abran estos espacios, porque por supuesto lo que mencionas desde los juguetes, ¿no? Ya lo mencionas, pues obviamente encaminadas al trabajo de los cuidados, ¿no? De que a nosotras nos debe tocar, o incluso también cuando niñas pensábamos pues ser maestra o ser enfermera, porque pues también es un tema de cuidados y es a lo que veíamos que otras mujeres que a lo mejor sí profesionalmente estaban haciendo otra cosa, pero era en esto. No imaginábamos ser de verdad científicas o astronautas. Entonces también esto y hay que incentivar, ¿no? A las niñas estas posibilidades que pueden hacer lo que quieran. Escritora, decía Ana, qué importante. Sí, justo así es, ¿no? Este fenómeno también pasa en psicología. Llegó un punto en la carrera en donde mi grupo era puras mujeres, éramos puras mujeres, ¿no? Y ya sabes, el primer día de clases de esta pregunta de siempre, de ¿por qué estás aquí? ¿Por qué decidiste estudiar esta carrera? Yo en ese tiempo todavía no entraba al camino tanto de la deconstrucción del feminismo, ¿no? Y entonces la respuesta de casi todas nosotras era justamente esto, ¿no? El poder ayudar a otras personas, el cuidar a los otros, ¿no? Y este tipo de cosas muy en la feminización justamente de estos trabajos, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, cómo se nos reprocha que digamos como presidenta o médica, ¿no? Pero sí se feminizan otros como enfermera, ¿no? Ya, o sea, es inclusivo al revés, es inclusivo decir enfermero, porque en general antes eran enfermeras o secretarias, ¿no? Que aparte tienen, pues bueno, lamentablemente para algunas personas como esta carga peyorativa, ¿no? Como ofensiva de estas profesiones, pero justo también un poco esto, ¿no? Desde las humanidades, desde las carreras de cuidados, cuestionarnos esto, ¿no? Que no lo elegimos por estos motivos, o yo esperaría, ¿no? Y en los otros espacios que han sido, pues lamentablemente, dominados por hombres, que nos vayamos abriendo espacios, como abriéndonos paso, perdón, como la escritura, ¿no? Lamentablemente, la literatura, la escritura ha estado como la mayoría de las cosas en este sistema patriarcalizado, dominado por varones. Pero bueno, ahí vamos haciéndonos camino para Natalia y las futuras escritoras que vienen. Leemos otro comentario de Klaus Ambris. Dice, mi pequeña tiene 9 años y en la escuela la maestra tuvo que decirles que las niñas que se juntaban solo con niños nunca se iban a casar porque los niños no las veían como parejas. Mi pequeña no tiene amistades niñas, su grupo de amigos sin niños y cuando me dijo eso, le dije, bueno, uno, eso nada tiene que ver. Y dos, eres una niña y esa es la última de tus preocupaciones en esta etapa de tu vida. Exacto. Exacto, ¿no? Digo, tiene 9 años. Yo no pienso que ella esté cuestionándose este tipo de cosas. Y pues bueno, también esperemos que le deseamos pronta deconstrucción a la profesora.
¿no? Porque seguramente ella también tiene pues ciertas ideas arraigadas, ¿no? Pero un compromiso, ¿no? Que tenemos las personas que trabajamos con las infancias o que estamos cerca, ¿no? Que estamos criando como cuidadoras, sí tenemos este compromiso del cuestionamiento bien grande, ¿no? De empezar a romper ciertos estereotipos, ciertas creencias, ¿no? Que teníamos desde antes, pero pues bueno, me da mucho gusto que Klaus haya respondido de esa manera. Claro, y aprender a cuestionarnos, incluso a ir a platicar con la maestra, ¿no? Sí, no estaría Creo de que más. creo que en las aulas, se reproduce mucho, ¿no? Estos sistemas de roles. Y recuerdo que en alguna ocasión me comentaba una amiga, dice, es que no me explico cómo es posible que en un salón de clases, dice, mi niña va en tercero de primaria, y las niñas sean las que tienen que barrer, limpiar, sacudir, y los niños, pues, o sea, es como, vea por el agua, no sé, está desde ahí, ¿no? Muy, el rol muy Exacto. establecido de lo que le toca a las niñas. Yo le decía, oye, pero pues hay que hablar con las maestras, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Oye, y también se me viene ahorita el tema del amor romántico, ¿no? En los cuentos con los que nosotras crecimos. Y vemos cómo Carlota también está ahí cuestionando esta parte, ¿no? Me encantó esto, pues digo, los retos que les ponen, ¿no? A los príncipes, pero de alguna forma es no aceptar, ¿no? O sea, ya me eligieron y yo me quedo. Oye, no, Exacto. cuestionarlo, porque también es algo que nos ha dañado demasiado, ¿no? Esta idea de que el amor debe, pues, hacerte, duele, ¿no? Desde ahí. Sí, Entonces, sí que estos cuentos tengan pues, una narrativa diferente. ujú. Sí, justo, ¿no? Ese es el primer mensaje del amor romántico, que tiene que doler, ¿no? Y a quién le tiene que doler, a nosotras, como mujeres, ¿no? Eh, los hombres se suponen que incluso los cuentos lo llevan como mucho más relax, ¿no? Las protagonistas son las mujeres, pero porque el rol que más se carga, pues es con ellas, ¿no? Y en la vida real, lamentablemente, también eh, es de esta manera, ¿no? Y bueno, a mí me encanta este cuento, pero también me pongo a cuestionar, ¿no? O sea, digo, sé que si no lo hubieran pensado las escritoras de esta manera, no hubiera historia, pero me puedo cuestionar, híjole, o sea, pero no bastó con el primer no de Carlota, ¿no? O sea, tuvo que hacer todos estos malabares, ingeniárselas y, ¿no? Incluso ayudarse con los árboles y con los animalitos y con otros seres que la querían para que su no fuera respetado, ¿no? E incluso, pues, el no que también al final se escucha más, pues es el del Sí. príncipe, ¿no? Justo, porque ella es como, bueno, sí, tú dices que no, pero ya cuando lo dice el príncipe es como, ¿no? Todo cambia. Entonces también eso nos pudiéramos empezar a cuestionar, ¿no? Pero sí, el amor romántico definitivamente es algo que a las mujeres históricamente, ¿no? Nos ha tenido pues justo en este sistema de opresión, pero que otra vez el compromiso es de nosotras para las que siguen, entonces estamos abriendo camino para las demás niñas que vienen, que se conviertan en adolescentes y después en adultas y pues tengan un poquito más de oportunidad que nosotras, ¿no? Así como lo hicieron las abuelas y las bisabuelas y todas nuestras ancestras, pues ahí seguimos todavía abriéndonos espacios. Claro que sí, Saori. Vamos a ver, hay más comentarios, no hay preguntas, muchas felicitaciones, eso sí. Saludos desde Pátzcuaro, corazoncitos. Desarraigar ideas como si los niños, perdón, si los niños te molestan es porque les gustas, exacto. Eliminar los micromachismos, hacer elemental que nuestras niñas sean respetadas en todos los espacios. Así es. Sí, esto es bien poderoso, ¿no? Porque el mensaje, pues justamente es ese, que si una persona te lastima de cualquier manera, te ama o tiene interés romántico en ti, ¿no? Y pues eso sí ha justificado muchas violencias en muchos espacios, lamentablemente. Así es.
Pues súper, súper interesante, Saori. Muchísimo que decir y cómo desmenuzar el cuento, ¿no? Porque creo Así que es. trae muchísimos mensajes. Eh, pero bueno, no sé, algún comentario final, Saori, para ya ir cerrando esta charla. Leemos ese comentario. Afortunadamente, poco a poco está cambiando con la deconstrucción. Alumnas mías ya identifican los machismos. Qué fortuna, qué fortuna. Y así como yo quiero agregar esto, ¿no? Que así como le enseñamos a nuestras niñas justamente a identificar, perdón, los machismos, las violencias, ¿no? También a nuestros niños, ¿no? Que las vayan identificando y que incluso si son testigos, ¿no? De este tipo de conductas de otras personas o otros compañeros, pues que sean valientes, ahí sí, de alzar la voz, ¿no? Pero pues bueno, para ir concluyendo esto, justo retomo esta parte, Mirilla, ¿no? El cuento tiene muchísimos mensajes, ¿no? Por donde le queramos encontrar, va a haber algo que desmenuzar, entonces léanlo, léanselo a sus niñas, a sus niños también. Feliz Día de las Infancias, por cierto, adelantado. Y pues bueno, es un camino que desde muchos espacios, ¿no? Estamos haciendo activismo desde la escritura, desde la psicología, desde el maternar, desde cada una en nuestro rinconcito, pero lo hemos estado haciendo y pues bueno, yo me quisiera ir con eso, ¿no? El mundo ya es demasiado feo como para seguir hablando en negativo, entonces creo que esto es una pequeña luz de esperanza en el camino, ¿no? Y pues agradecerte a ti por la espera y por No, problemas técnicos y pues por el espacio, por abrir estos espacios para seguir cuestionándonos. gracias, Auri. Qué interesante. Claro, creo que gran trabajo que están haciendo muchas madres jóvenes como tú, educando de una manera distinta. De verdad lo he estado viendo últimamente y me llena de mucha esperanza, justamente de mucha esperanza de cómo estas niñas, estas infancias, pues pueden tener un futuro, un presente y un futuro distinto, más pacífico. Y si ya no hablemos de todo lo negativo, porque la verdad sí es terrible las violencias que se viven en todos lados, pero entonces ir construyendo estos espacios diferentes. Bueno, y desde la Feria Intercultural del Libro de Tacámbaro, justo es a lo que queremos también abonar. Estamos trabajando intensamente con talleres de creación literaria, lectura y bueno, una gran cantidad de actividades aquí en Tacámbaro ahorita de manera presencial, pero también abonando de manera virtual. Y bueno, en coordinación con colectivos como ustedes, que sabemos que están haciendo un trabajo importantísimo en la deconstrucción de la sociedad en general. Entonces yo Muchas agradezco gracias. muchísimo al colectivo Corpogensen Feminista, Bienestar Feminista, y bueno, invitarlas a todas y a todos mañana y pasado mañana a partir de las 4 de la tarde tendremos otro cuento y bueno, estaremos charlando con otra compañera de este colectivo. Muchísimas gracias a las personas que se conectaron, las invitamos a compartir la liga y pues mañana a las 4 en punto nos encontramos aquí. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Muchas gracias. Gracias a ti.